Vamos a meditar en la palabra del Señor y es mi deseo exaltar el nombre de Cristo y su palabra. A Cristo, a través de su palabra, es el mensaje de hoy. Y yo creo que todos sabemos y entendemos que cualquier acto de indisciplina o de mal comportamiento expuesto ante un tribunal, ante alguien que tiene justicia, va a dar como desencadenante la expulsión, ¿sí? Un jugador de fútbol que hace algo indebido en la cancha, una tarjeta roja, lo expulsan de la cancha. Un socio en un club que hace algo en contra de los estatutos es expulsado del club o de la sociedad. En un consorcio de un edificio, si no cumple ciertos requisitos, también se lo expulsa del consorcio. Alguien que va en contra de la Constitución Nacional puede ser exiliado, ¿sí? Puede ser expulsado del país también. Así que nosotros entendemos claramente de que la expulsión o echarlo fuera de una institución como un acto de justicia está bien. No tenemos problema en aceptar eso, aceptamos de que está bien, ¿sí? Hay casos que pueden ser injustos en esta vida, pero ¿qué hay de aquel que es expulsado? ¿Qué pasa con aquel que es echado afuera? ¿Cómo va a ser su vida? Bueno, es la pregunta que nos deberíamos hacer todos nosotros después de la expulsión de Adán y de Eva del huerto del Edén. Nada más y nada menos expulsado por Dios. Y hay mucha misericordia en ese texto, hay mucha enseñanza para tomar y también para reflexionar de que de la única forma que nosotros podemos entender lo que el hombre ha perdido es yendo a la Escritura. Y también lo único que podemos entender es cómo podemos nosotros alcanzar salvación es yendo a la Escritura. Así que me gustaría que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 3. ¿Me pueden un poquito retorno? 3. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Génesis 3, 21 al 24. Esto es posterior ya a la caída, después de dar los juicios a la mujer, a la serpiente y al hombre. Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estos textos dicen mucho acerca de la misericordia de Dios. Estos textos hablan mucho acerca del Evangelio de Jesucristo. Pero no podemos negar que la relación perfecta que unía al hombre con Dios, que lo había creado y lo había puesto en el huerto del Edén, tristemente y dolorosamente se vio rota esa relación a causa del pecado y de la rebelión. Y cuando yo leo el versículo 21, antes de la expulsión, dice Dios los vistió al hombre y a su mujer de túnicas. Cuando dice que los vistió es porque claramente enseña lo que el estado que tenían en su estado de pureza, y la Biblia dice cómo estaban antes. Y el capítulo 2, versículo 25 dice de Génesis, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
O sea que la desnudez en la presencia del Señor perfecta y santa no había vergüenza. Aquí estaban por salir fuera de la presencia del Señor, por lo tanto Dios los cuida al vestirlos. Y saben, me imaginaba cuando vemos a veces en las películas o cuando sucede quizás en un ambiente familiar que cuando alguien es echado de la casa, dice, juntan sus pertenencias en un bolso, algo de ropa y se va. Y esto es como que Dios está vistiendo al hombre antes de expulsarlo para que se vaya. Pero este es un acto de misericordia. Acá, para salir afuera al mundo pecador, no puede estar desnudo, debe estar vestido. Y lo vistió con pieles de un animal que tuvo que ser sacrificado para que la vergüenza de Adán y de Eva no sea publicada en los hombres pecadores. Pero si alguien quiere volver a entrar a la presencia de Dios, no es posible si no viene revestido de Cristo. Eso es un principio importante para tener en cuenta. Pero vamos a ver algunos puntos acerca de este acontecimiento histórico y también que su palabra nos enseña la importancia de Cristo, que Él es el árbol de la vida y la palabra de Dios. Dice así la Escritura: Dios habló, Dios tuvo una conclusión. Hay algo que pasó con Adán y con Eva, que habían sido creados perfectos. Lo primero que vamos a ver aquí es el cambio de naturaleza del hombre. El hombre originalmente, según el capítulo 2 de Génesis, el versículo 7, dice al final que el hombre fue un ser viviente. Ese ser viviente no existía por creación, sino que fue creado, y dice cómo. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero sopló aliento en su nariz, y ese aliento era aliento de vida. Dios impartió vida en aquel hombre hecho del polvo de la tierra, y cuando Él sopló aliento de vida en la nariz del hombre, fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, si bien es cierto, Adán era un hombre que tenía carne y hueso, por eso vemos en Génesis versículo 22 que habla de que él tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Adán no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso, creado por Dios, pero la identidad en el versículo 7 como un ser viviente está hablando una criatura espiritual, para tener una relación directa con Dios. Sin embargo, el cambio que se produjo por la causa de la caída es lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 3. El hombre dejó de ser un ser espiritual, puesto que el pecado lo hizo morir espiritualmente, y a partir de ese momento pasó a tener otra naturaleza. Versículo 3 dice, Jehová dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esa palabra traducida del hebreo quiere decir, ahora es un simple mortal, ahora es un ser creado que va a morir. ¿Por qué? Porque Dios advirtió allí en Génesis de que del árbol que estaba en el huerto, no el árbol de la vida, sino el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, le dijo el versículo 17 del capítulo 2, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que el cambio de naturaleza de Adán fue la desobediencia. Déjeme decirle que el árbol no era un árbol contaminado, no era un árbol venenoso, no era un árbol malo, porque Génesis 1:31 dice que todo lo que había hecho Dios era como bueno en gran manera, incluyendo el árbol. ¿Se entiende? No era un árbol venenoso, no era una manzana como dicen algunos por allí,
que tenía allí el pecado y por eso que se contaminó. No, esto era simplemente una prueba de obediencia. Es como cuando decimos a uno de nuestros hijos pequeños, le decimos, no toques eso, o no mires lo que hay adentro. Y esa prueba de la tentación, de la curiosidad de querer ver, hace de que uno vea de que está desobedeciendo. Lo importante que nosotros tenemos que ver aquí es que el hombre, al pecar, al rebelarse contra Dios, en el capítulo 3 de Génesis, dice que el versículo 7, que cuando comieron del árbol que estaba prohibido por el Señor, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué quiere decir que fueron abiertos sus ojos? ¿Estaban ciegos? ¿Tenían sus ojos cerrados, pegados? No, está diciendo de que en ese momento perdieron, comenzó la muerte. La muerte inmediata fue la muerte espiritual de una relación perfecta con Dios. Y comenzaron a ver y a vivir con los ojos de la carne. Por eso es que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero ahora se vieron desnudos y tuvieron vergüenza y se taparon para cubrirse con hojas. Por lo tanto, ese cambio de naturaleza no significa simplemente que antes estaba desnudo y ahora me pongo una ropa, sino que hubo muchas cosas que el hombre perdió. Adán perdió totalmente la comunión con Dios. Adán fue destituido de la gloria de Dios. Adán perdió muchísimas cosas, especialmente la vida, porque ahora simplemente era un mortal. ¿Cómo chequeamos nosotros de que Adán y toda su descendencia son simplemente mortales? En el capítulo 5 nosotros podemos ver una lista de genealogía, 10 generaciones, y que resalta permanentemente, salvo Enoc, que todos murieron. Versículo 5 termina y murió. Versículo 8 termina diciendo y murió. Versículo 11 dice y murió. Y así puede ver, el 14 dice y murió. 17 y murió. Y vemos cada vez que avanzamos en cada uno de estos versículos, nombrando las generaciones, que termina diciendo el versículo 31 y murió. Certificando de que en verdad el hombre dejó de ser un ser viviente, espiritual, para ser un hombre que muere. Todos los días el hombre va muriendo. Va a llegar un día que el hombre va a morir totalmente, físicamente. Ese es el día que se detiene el corazón. Pero todos los días vamos muriendo. Nuestras células se van muriendo. Por eso es que nos salen canas, arrugas y empezamos a envejecer. Esa es la muerte. Pero la primera muerte que experimentó Adán fue la muerte espiritual, de la relación con Dios, destituidos de la gloria de Dios. Por eso que ese versículo 3 del capítulo 6, parafraseado por la Biblia, lenguaje sencillo, dice Dios: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque ahora es un ser mortal. Esa palabra está dicha por Dios por causa del pecado. En otras palabras, en Edén nacieron vivos, pero fueron expulsados muertos. Muertos en delitos y pecados. Y Adán es cabeza federal de toda la humanidad. Así que todos los que nacían descendientes de Adán, incluso nosotros, hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la gloria de Dios. Nuestra mente natural no busca a Dios, no puede entender a Dios, no conoce a Dios, no honra a Dios, porque nuestra vida biológica nació espiritualmente muerta. Esa es la realidad. ¿Qué provocó esta fatal situación de Adán? La desobediencia, la rebelión, que es el pecado.
Lo segundo que quiero resaltar de estos versículos del 21 al 24 del capítulo 3 es la ruptura de esa relación. Y como una sentencia final en el diálogo de Dios, lo que dice que va a hacer con el hombre. Capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese texto está dando la evidencia de que el hombre nunca comió del árbol de la vida. Fíjese lo que dice el capítulo 2 de Génesis y dice el versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol como delicioso a la vista y bueno para comer. También quiere decir que estaba incluido el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Pregunta, ¿cuál de los árboles estaba prohibido? ¿El árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal? El árbol de la ciencia, pero no estaba prohibido comer del árbol de la vida. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? ¿Cuál fueron ellos a comer? Del árbol que estaba prohibido. Al decir en el versículo 22, no sea cosa que ahora quieran comer del árbol de la vida y vivan para siempre. Eso da la evidencia de que Adán nunca comió del árbol de la vida. Por esa razón es que ellos murieron espiritualmente. Lo que podemos ver nosotros es un acto, primeramente de misericordia al vestirlo. Versículo 21, lo vistió con túnicas de pieles. Pero la resolución que hace Dios en su pluralidad, al decir que ahora es como uno de nosotros, no está específicamente señalando a uno de los de la Trinidad, sino que está diciendo, en la misma versión de la Biblia parafraseada, dice este versículo 22 lo siguiente: ahora el hombre es como nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también ahora a tomar del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Es interesante ver que esta palabra juez es lo que a nosotros nos llama la atención, de que el hombre pecador se constituyó juez. El hombre decide qué está bien y qué está mal. Claramente la Escritura, en Isaías capítulo 5, versículo 20, habla de una expresión de dolor y de juicio, diciendo, ay del hombre que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, a la luz le dice que es tinieblas y a las tinieblas luz, a lo dulce lo pone por amargo y a lo amargo por dulce. ¿Por qué dice ay? Porque el mismo Isaías, el capítulo 64, versículo 6, dice que la justicia del hombre es como. Usted lo dijo. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Se dio cuenta que cuando recitamos ese texto directamente decimos, la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, y omitimos la parte más importante? Ese texto no comienza diciendo así, sino que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo
de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese texto está revelando el por qué Dios dijo: no sea que ahora coma del árbol de la vida, porque ya ahora se ha constituido Él como juez, sabiendo el bien y el mal, como juez entre qué está bien y qué está mal. Por eso déjeme decirle, por la naturaleza que nosotros traemos, no nos gusta que nadie nos reclame nada. No nos gusta que nadie nos haga ver nuestros errores. No nos gusta que nadie nos diga alguna palabra de corrección, porque por naturaleza, por más que sepa que lo que me está diciendo es correcto, mi ego reacciona diciendo no, porque soy yo el que decide qué está bien y qué está mal. Ese problema principal lo tenemos todos nosotros, aún siendo hoy cristianos. Nos falta comprender lo más precioso que revela las Escrituras de este punto. Por lo tanto, lo que vemos nosotros es que la justicia, o sea, lo que racionalmente el hombre, desde Adán hasta nosotros y hasta el último que acaba de nacer hoy, todos nosotros tenemos una percepción de las cosas que están erradas. Así que el propósito por el cual Dios expulsó al hombre, a Adán, del paraíso, fue porque allí estaba el árbol de la vida. Y el hombre acababa de morir espiritualmente. Si el hombre comía de ese árbol, iba a vivir siendo suciedad para siempre. Y el hombre necesita morir para volver a vivir. Por esa razón es que el tercer punto es el hecho de la expulsión. Y aquí hay evangelio puro. Y quiero que meditemos juntos. Versículo 23 dice: y lo sacó Jehová. No se fue el hombre solo. ¿Alguna vez vio usted un jugador que se autoexpulsó y se fue solo? Es muy poco, será algunos casos aislados, pero por lo general nadie se va solo, sino que los echan. Expulsar o sacar a alguien, o como dice el versículo 24, echó. ¿Qué le sugiere a usted la palabra echar? ¿Es simplemente desplazar? ¿Es simplemente mover de un lugar a otro? Muy bien, cuando alguien está limpiando una vereda, ¿cómo echa el balde? Con fuerzas. Echar algo es poner autoridad, fuerza, dominio, violencia, valga la palabra. Cuando alguien echa a alguien, lo hace en una forma radical, con mucha autoridad, con mucho poder. La Escritura dice que el que lo sacó al hombre fue Dios. Diga conmigo, Dios sacó al hombre. Por lo tanto, no es el hombre que vuelve, ¿no es cierto? Es Dios el que vuelve a introducir al hombre. Es el hombre el que fue echado por Dios. Y el hombre que va a ser salvado es atraído por Dios. Es arrastrado por Dios, como dice la traducción. Pero lo que vamos a ver en este tercer punto acerca de la expulsión es principalmente resaltar el inútil intento del hombre a salvarse. ¿Qué dice el versículo 23? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿Para qué? Para que labrase la tierra que fue tomado. Muy bien, la pregunta es, ¿Dios creó al hombre para hacerlo trabajar? ¿Será esa la respuesta? ¿Es verdad que Dios creó al hombre para hacerlo trabajar? Porque si vamos al capítulo 2, versículo 15, vemos que Dios hizo lo siguiente. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre
y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Ahora el capítulo 3, versículo 23 dice que lo sacó fuera del huerto del Edén para que le den un plan social trabajar. ¿Así es? No, para que siga trabajando. ¿Es lo mismo trabajar dentro del huerto que trabajar afuera del huerto? La respuesta tendríamos que armarla nosotros con la misma palabra para descubrir qué representa aquí el huerto del Edén y qué significa estar fuera del huerto del Edén. Muy bien, en el huerto del Edén, ¿qué era lo más importante que el hombre podía tener? Unas sandías riquísimas. ¿Qué frutas? Las más deliciosas. ¿Era eso? ¿Qué era? Era la presencia misma de Dios. O sea, el hombre fue creado para habitar perfecta comunión con Dios. En el huerto del Edén. En ese huerto del Edén, claramente podemos ver que era un lugar especial, porque el nombre Edén lo dice. La palabra Edén, como enseñé muchas veces, significa un lugar ¿de qué? De delicias. No sé si existe, pero sabía ver en Tucumán una panadería que se llama Las Delicias. ¿Alguno de ustedes llegó por allí y no convidaron? No sé si seguirá siendo, pero Las Delicias, ¿qué les sugiere? Algo riquísimo, algo para deleitarse, un manjar, algo para hacer que uno disfrute de lo que está comiendo. Ese lugar que Dios creó, un huerto en Edén, significa lugar de delicias. Las delicias eran principalmente porque Dios estaba allí. Pero ese lugar había una perfecta relación. Era un lugar de amor, porque Dios es amor. Afuera no iba a haber amor, sino que todo lo contrario, iba a haber maldad, iba a haber odio, iba a haber muerte. Adán y Eva tuvieron que lamentar y llorar la muerte, el asesinato de uno de sus hijos de parte de su hermano. El Edén era un lugar de seguridad, era un lugar de protección, era un lugar de confort, era un lugar de gozo, era un lugar realmente delicioso para estar. Pero el hombre fue expulsado. Un lugar donde había toda clase de plantas y árboles y frutos deliciosos, pero nosotros vemos en Génesis capítulo 3, 18, que allí a donde era expulsado Adán, iba a haber ahora espinos y cardos. Tierra seca, árida. La muerte por donde sus párpados puedan direccionar su mirada. Se respiraba muerte. Había fatiga, había dolor. Ustedes fíjense en cómo describe el capítulo 3 las cosas que iban a suceder fuera del Edén. Iba a haber enemistad, iba a haber pleito entre Satanás y la generación humana y los seres humanos. Iba a haber dolor en el nacimiento y el alumbramiento de los hijos de la mujer. Iba a haber cansancio del hombre en el trabajo. Iba a haber dolor y sufrimientos. Dice el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa. El lugar donde eran expulsados solamente había maldición. El lugar donde Adán estaba siendo expulsado era un lugar donde solamente iba a haber dolor para comer de esa tierra maldita. Y dice el versículo 17 al final, todos los días de tu vida. ¿Es lo mismo labrar la tierra dentro del Edén que labrar la tierra fuera del Edén? No es lo mismo. Ahora, ¿por qué Dios lo llamó para que labrase la tierra? Hermanos,
El huerto necesitaba ser labrado. Por eso le dijo que quiere que Adán labrase la tierra. ¿Qué es labrar? ¿Alguno labró la tierra alguna vez acá? Sé que sí. ¿Qué es labrar? ¿Mover la tierra para qué? Para sembrar. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1, versículo 29 dice: He aquí que os he dado toda planta que da ¿qué cosa? Semilla. ¿Y qué más? Y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Sembrar para tener más árboles y más frutos con más semilla. ¿Para qué? Para sembrar y tener más árboles y más frutos. Antes de la caída, dentro del Edén, era todo delicioso. No había vergüenza, no había muerte, no había enfermedad, no había discusión. Todo era paz, todo era armonía, todo era amor. Era una perfecta relación con Dios. Ese lugar, ¿quién no quisiera estar? Pero, en ese lugar, en medio de todos esos árboles deliciosos, había uno que sobresalía. Había un árbol especial más que todos. Había un árbol que tenía todo lo que los demás no tenían. Y ese árbol era el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Cristo. Que el que de Él come tiene vida. Y vida eterna. Vida para que viva siempre. No quiere el Señor que un hombre pecador como Adán coma del árbol de la vida para que viva para siempre como pecador. Pero sí quiere Dios que el hombre pecador como Adán coma del árbol de la vida, pero antes debe encontrarse con algo. ¿Por qué Dios le dijo a Adán: vete de mi huerto? Y lo sacó. Y le dijo: vas a labrar la tierra que te fue de donde fuiste tomado. ¿Sabe qué significa esto, mi hermano? En el huerto estaban todos los árboles deliciosos, creados por Dios, pero que el hombre debía seguir creando, porque Dios crea de la nada y el hombre crea de lo creado, ¿sabía usted? Dios creó diciendo sea, y cuando todo fue hecho, ahora el hombre va a crear de lo que está hecho. De una semilla va a crear más árboles, en el sentido de la biología explícita de lo que es la germinación y lo que es el nacimiento de un árbol, ¿se entiende? Ahora, yo he comido frutas deliciosas aquí en Tucumán. Me tocó estar en otras provincias, me tocó comer cuando fui a Colombia frutas que ni las conocía. Deliciosas. Pero me imagino que nada se compara a los frutos que estaban en Edén, porque por más que hayamos comido una fruta deliciosa, está sujeta a maldición, está corrompida por el pecado. Pero lo que Dios le demuestra al hombre al decirle: ahora fuera del Edén vas a seguir labrando la tierra, ¿para qué? Para comer. Ahora, el hombre se conforma con comer una buena manzana, o una buena banana, o una buena sandía, se conforma con comer, pero no es como la que hay en el huerto. Voy a traerlo a ejemplos claros. En el mundo puede haber alegría. Algunas veces habrá tenido usted un momento de gran alegría. Cuando un equipo de fútbol sale campeón, tu equipo te da alegría. Cuando te entregaron el título de tu carrera, te da alegría. Quizás en la vieja vida habrán tenido muchas alegrías.
cuando miraba la tómbola en la cabeza, el número que jugaste y ganaste, te daba alegría. Probablemente cuando te diste el primer beso de enamorado te dio mucha alegría. En el mundo, sin Dios, hay momentos de alegría, pero jamás se compara con la alegría que da el Señor. Eso es un árbol que vas a labrar afuera. Hay muchas personas que en el mundo tienen momentos de felicidad, pero nunca se compara con la felicidad que da el Señor. En el mundo pueden tener momentos de gozo, pero nunca van a tener el gozo eterno que hay en la presencia del Señor. En otras palabras, podemos tener esposas o esposos, tener hijos, podemos tener un hogar, pero nada de eso se compara con tener todas esas cosas bajo la presencia del Señor. Por esa misma razón, Dios no mandó un juicio destructivo para aniquilar a Adán y Eva y podría haber hecho un nuevo ser humano, sino que lo envía cubierto con túnicas, misericordia, hablando de que un día iban a ser revestidos de Cristo, pero los envía a que ellos labraran la tierra. Lamentablemente hoy hay muchas personas que se conforman con comer del fruto de esta tierra, pero no miran que les falta comer del árbol de la vida. Todavía no se dan cuenta que sus vidas están muertas porque no conocieron a Cristo. El propósito por el cual Dios lo mandó a labrar la tierra es justamente eso, para que se den cuenta de que no pueden. Es inútil el intento, es inútil el esfuerzo. Podemos parecer, pero no ser. ¿Cuántas personas parecen cristianos, pero no son cristianos? ¿Cuántas personas parecen ser felices, pero no son felices? ¿Cuántas personas están intentando autoengañarse de que son plenos, gozosos y que son dichosos, pero en realidad por lo más íntimo de su corazón saben que no lo son? ¿Cómo hace un hombre que estuvo en la presencia íntima del Señor y que fue expulsado por el pecado y ahora está separado? ¿Cómo hace para volver aquí? Es imposible, salvo que el que te expulsó sea que el que te va a buscar es el mismo. La salvación es del Señor. Porque muchos pueden hablar de salvación y pueden prometer salvación, pero si no es este evangelio, el evangelio de Jesucristo, muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿por qué no nos abres? Aún estamos aquí afuera. Porque nunca conocieron al árbol de la vida, que es Cristo. Dios quiere que el hombre se convenza de que es inútil hacer esfuerzos por salvarse. Puede parecerse al Edén, pero mientras esté afuera nunca va a estar en el Edén. Puede tener la similitud de algo precioso, pero si no es en Cristo no hay nada precioso. El versículo 24 nos da la respuesta de este sermón. El versículo 24 nos ayuda a entender de qué forma aquel hombre que estaba vivo y que murió por la desobediencia del pecado, en delitos y pecados, fue expulsado, errante. Vemos nosotros el versículo 24 que dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. Si a usted le gusta escudriñar las palabras y hacer una investigación, pégase una mirada todo lo que la Biblia habla de oriente. ¿Sabe dónde está el oriente? Se ubica en los puntos cardinales. Es norte, es sur, es este y es oeste. Pero también dice es norte, es sur, es oriente y es occidente.
o le llaman naciente y poniente. Nunca el sol va a nacer de norte a sur o de sur a norte. ¿Por qué? Porque el Creador lo hizo así. ¿Por qué lo hizo así? Porque hay un mensaje en la creación. Los cielos cuentan tu gloria, dice. Entonces, siempre para nosotros el sol va a nacer de oriente y se muestra hasta el occidente. Jesús dijo, así va a ser la venida del Hijo de Dios, como un rayo que nace del oriente y se muestra hasta el occidente. Así nace el sol. Desde el nacimiento del sol es del oriente y el ocaso es en el occidente. Ahora fíjense ustedes que la palabra de Dios nace desde Jerusalén de oriente y va a llegar hasta lo último de la tierra, que es el occidente. ¿Saben que nosotros somos los occidentales? Pero también tenemos que entender que Jesús es visto como el sol de justicia, según Malaquías capítulo 4, que trae salvación en sus alas. Y el sol nace del oriente. Ahora, lo más importante es que la ubicación dada como un diseño original de parte de Dios para edificar el tabernáculo y luego el templo, la puerta debía mirar hacia el oriente. La puerta del tabernáculo debía mirar hacia el oriente. Por lo tanto, la puerta está hacia el oriente. En otras palabras, Edén, la puerta del Edén está hacia el oriente. La puerta del Edén está hacia el oriente porque dice la Escritura que Dios echó al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Es la misma imagen que fue revelada a Moisés para que cuando hiciese el tabernáculo en el lugar santísimo, que era la parte posterior de la carpa que entraba por el oriente y terminaba en el occidente, donde estaba el propiciatorio, que es donde la presencia de Dios se sentaba, que es la presencia de un trono, es la imagen de un trono. ¿Sabe quién eran labrados allí para custodiar el arca, el trono del Señor? Querubines. Es la palabra la que nos muestra que Cristo es el árbol de la vida que está custodiado por querubines. Pero dice que ni Adán ni nadie podía llegar hasta el árbol de la vida si no se encontraban con ¿qué primero? Con una espada encendida que se revolvía por todos lados. Creo que todos los que están aquí saben que Hebreos 4, versículo 12, dice claramente qué es la espada de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 4:12? ¿Qué es la espada que se revuelve por todo lugar? Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la Escritura: porque la palabra de Dios es viva. Y usted tiene allí que la palabra es encendida. Es la palabra viva. Está hablando de la misma Escritura que usted tiene en la mano. Es la misma palabra que usted tiene en la mano. Es la palabra viva. Es la palabra encendida. Si algún pecador quiere vivir en Cristo para siempre, no puede llegar jamás a Cristo si no llega por la palabra. Porque ¿qué hace la palabra? Dice, es viva. Y es eficaz, y es más dulce que un pétalo, así dice. No, es más cortante. ¿Que qué cosa? Que toda espada. Ninguna espada se compara a la palabra de Dios. En otras palabras, nadie se salva por chamullos, sino con el mensaje que tiene la palabra de Dios. No es posible que haya ningún pecador que sea revivido
si no es por la palabra de Dios. Porque es la palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Habla de una separación y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta llegar al punto que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué presencia de quién? De la palabra de Dios. Cuando alguien lee la palabra de Dios, cuando alguien escucha el verdadero evangelio de Jesucristo que proviene de la palabra de Dios, ¿sabe qué hace? En Edén el pecado mató al hombre y el hombre salió muerto espiritualmente, pero vivo en la carne. Pero si alguien quiere volver a Cristo, o alguien está siendo atraído por el Señor para tener nueva vida, ¿sabe qué hace la palabra? Dice Pablo en Romanos capítulo 7, ¿qué hace la palabra? Romanos capítulo 7, dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, sin la palabra de Dios, el pecado está muerto. Pero, ¿qué pasó? Y sin la ley, sin la palabra, vivía en un tiempo. ¿Cómo vivía? En la carne. Pero mire lo que dice. Pero, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando alguien conoce el mandamiento de Dios, cuando alguien conoce la ley de Dios, cuando alguien conoce la palabra de Dios, cuando se encuentra con ¿qué? Con su palabra. Cuando alguien se encuentra con esa espada que está revolviéndose, encendida, más cortante que toda espada de dos filos, ¿sabe qué hace? Dice el versículo 10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él, ¿qué pasó? Me mató. ¿Cuántos quieren ser salvos? Sería la pregunta que diría el Señor en su palabra. Todos. Perfecto. Venga a comer del árbol de la vida. Pero es que hay allí una espada que se está removiendo. Quiere entrar porque ¿saben qué hace la espada? ¿Sabe qué hace la palabra? Mata la carne. Mata la carne. Mata al pecado. Mata tu vida carnal adánica que no sirve más que para pecar. La palabra te mata, y cuando la palabra te mató, entonces vas a ser renacido, revivido, volver a vivir cuando comas de Cristo, que es el árbol de la vida. Allí hay evangelio, mis hermanos. Allí está el evangelio. Por esa razón es que nosotros tenemos que ver lo más glorioso que nos muestra la Escritura. Solamente se menciona en Génesis, que hemos leído el árbol de la vida, se menciona en Apocalipsis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 22 el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2 dice el versículo 7. Así dice, el que tiene oído, oiga. No dice si el que tiene hambre venga a comer del árbol de la vida. Dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. ¿Qué le dice? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. ¿Qué hay que vencer? ¿Qué hay que vencer? ¿Será el diablo? No. Ese está vencido por Cristo. ¿A quién hay que vencer? ¿Hay que vencer peleando con Dios? No. ¿Qué hay que vencer? Las tentaciones, las demandas que hace todo el contexto. Hermanos, vencer es someterme a la palabra de Dios y dejar que ella perfore hasta lo más íntimo de mi ser, hasta lo más profundo de mis pensamientos. No es un corte superficial, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no deja rincón en un pecador que no mate el pecado y la enemistad que está ante los ojos de Dios. Por esa razón es que el árbol de la vida, que es Cristo, está en Génesis como una expresión del Evangelio, de la gracia del Señor. ¿Qué vas a hacer, hermano o amigo? ¿Estás labrando tu propia huerta? ¿Estás sembrando árboles de gozo y de alegría y de momentos felices que, como dice la Escritura, la flor se seca y la hierba se marchita y se lleva como el tamo para ser echada al fuego? ¿Vas a poner tu ilusión en lo que no tiene vida? ¿O vas a buscar a través de la palabra encontrarte con el Salvador? Una vez un hermano me preguntó por qué le predico el Evangelio a los cristianos. Y es como que algunos dirán, ¿pero qué tengo que volver a recibir a Cristo? Es que no se trata de recibir a Cristo. Se trata de que Cristo con su palabra te mate para que te dé vida. Matarte a la carne. Él no viene a mejorarte la vida. Él viene a matar tu carne, crucificándola en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Pecamos? Claro. ¿Caemos? Sí, seguro. Pero ¿saben, hermanos? El que comió del árbol de la vida, el que la palabra traspasó su vida como una espada, pero llegó a entrar al Edén porque dice, le daré que coma del árbol de la vida, esa persona no volverá a morir jamás, porque comió de Cristo, que Él es el autor de la vida, la fuente de la vida es Él. Estamos en una transición y hasta que no venga Cristo en gloria, todavía pecaremos. Pero si pecamos, ¿qué dice la Escritura? Confesemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si has caído, levántate, ponte en pie y sigue adelante. Amado hermano, no se trata de mirar con tu justicia si qué eres o cómo estás. Lo que acá debes poner tu mirada es en Cristo. Y si has comido de su árbol, si has comido de Cristo, el árbol de la vida, vas a vivir para siempre en el Señor. Vamos ahora.